Los invitamos a compartir Horizonte Sur, con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural. Horizonte Sur nos invita a una mirada desde la ecología sobre la política, el peronismo y los nuevos colonialismos, los modelos de las nuevas dependencias que nos colonizan, la soja, la megaminería, los agronegocios y la producción de biocombustibles. Nos desvelan las amenazas a nuestra soberanía y a nuestros patrimonios. Horizonte Sur, radio, con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural. Buenos días a todos en Horizonte Sur, en este nuevo sábado, en la AM 690. Quien les habla, Jorge Rulli, dirige este programa hace ya muchos años. Llevamos cerca de 10 años en el aire, desde que comenzamos en Radio Nacional, en tiempos todavía en que algunas cosas no estaban claras con respecto al progresismo reinante. En 10 años, muchísimo de aquello que hemos dicho se ha transformado en una realidad demoledora. Pese a lo cual, los relatos construidos todavía tienen vigencia en muchas conciencias. Conciencias sesgadas, conciencias parcializadas, algunos que nos escriben justamente sobre estos temas, suponiendo que estamos cometiendo el error de no darle un margen al gobierno para que construya un frente político contra Monsanto y contra la Barrigol, a veces nos hacen dudar del equilibrio de algunos sectores de la población argentina. Me refiero a cuando ya no hay palabras que puedan contener tanta candidez, tanta credulidad. En estos días estamos justamente viviendo situaciones que tocan algunos límites, ¿no? Estuvimos en el encuentro de la CGT el otro día, no diría con expectativas, pero siempre portamos una mochila de esperanzas, porque somos optimistas en la acción, porque creemos en última instancia que vamos a encontrar otra oportunidad para la fiesta del pueblo y para que los viejos sueños renazcan. Siempre confiamos en hallar una nueva oportunidad y con ese espíritu participamos de diferentes eventos, y así estuvimos en la CGT y nos fuimos apesadumbrados, en especial por las manifestaciones de Hugo Moyano y sus cortas miras acerca de las elecciones en octubre, donde piensa confrontar con el kirchnerismo oficial desde una postura que nos pareció muy endeble. O sea, que hace un tiempo que la presidente no los recibe. A mí me parece realmente que si ese es el programa de la clase trabajadora, estamos perdidos. Realmente montar una estrategia política como la que se va a dar a conocimiento en el Lunapar el 5 de mayo con un nuevo partido para confrontar en las elecciones de octubre, desde un plano doctrinario de que no nos dan bola, no parece, desde el punto de vista de las ciencias políticas, algo demasiado fuerte, demasiado construido. Y por otra parte, a mí me parece que darse por objetivo octubre es de alguna manera asimilarse al gobierno que justamente está dando manotazos de ahogados para llegar a octubre de cualquier manera. O sea que la oposición se estaría dando, por lo que vemos, en muchos sentidos, objetivos similares. Hay justamente un editorial de Héctor Huergo, el director de Clarín Rural, que yo quisiera leer, una parte, por supuesto, pero que habla de esto también. Dice él, el biodiesel, la fase superior de la soja, agoniza.
La única política de alguna manera pro-agro que había impulsado el gobierno en los últimos años está sufriendo un severo jaque en el peor momento para la soja y para el país. La noticia es que el gobierno, apremiado por el desastre de la refinería de YPF, decidió aumentar el corte de biodiesel en el gasoil a razón del 1% por mes, pasando del actual 7% hasta llegar al 10% de corte. ¿Qué significa? Que en cada litro de gasoil va a haber entonces un 30% hasta un 10%, perdón, de biodiesel. O sea que en junio vamos a tener entonces 90% de gasoil y 10% de biodiesel producido con aceite de soja en cada litro de combustible. Bueno, esto es bueno, dice él, porque revierte la tendencia de los últimos meses, pero la realidad es que se trata de un empleo, de un simple manotazo de ahogado, consecuencia del descalabro de la refinería de YPF en Ensenada tras el aluvión del mes pasado. Y según trascendió, es absolutamente coyuntural. Ni bien recupere su marcha la destilería de YPF o llegue el gasoil importado de apuro por la petrolera estatal, volvería a reducirse el corte. Bueno, requiem para el biodiesel, el artículo de tapa, el editorial de tapa de Héctor Huergo en el día de hoy, que está de alguna manera repitiendo esta idea de los manotazos de ahogados. Yo siento que hay tres hechos fundamentales que tenemos que tener en cuenta. Porque de lo contrario nos perdemos en una hojarasca, en una maraña de relatos y de simulacros, hasta dónde el gobierno es progresista, hasta dónde le interesa continuar algunas políticas anteriores, etcétera. A mí me parece que estas tres cuestiones son muy claras. Una es la inflación, de la cual ni siquiera el ministro de Economía puede hablar ya, y lo único que conseguimos es hacer papelones en el plano internacional. El tema del dólar, el dólar paralelo, que ya está casi al doble, y esto indica un descontrol absoluto. Realmente, y por otra parte una cerrazón para conseguir dólares para tareas menores, mientras sabemos que las monedas extranjeras se van encamionadas, según se nos informa a través del periodismo y a través de muchos amigos que en última instancia lo que contó la nata no es diferente a cantidad de versiones y de rumores que tenemos constantemente de cómo se van los paquetes de dólares hacia el Uruguay y otro. Bueno, es decir, esto es público, la verdad que es público. Y la tercera, a mí me parece que es la crisis energética que se agudizó con el incendio de la destilería de YPF en Ensenada. Todas las soluciones que se nos prometen, de las cuales hablan los diarios, todos los planes que se han desarrollado en los últimos días por parte del gobierno para solucionar el problema energético, siempre refieren de aquí a 3 o 5 años. Más allá de que sean promesas y que sean difíciles de cumplir, el tema de que se hable de 3 años ya es escapa, ya entra en el plano de la fantasía. De aquí a 3 años la Argentina, el cuello de botella nos ahoga. O sea, el dinero que entra por soja se va para comprar combustibles y esto no cierra. Es una ecuación que no cierra y que asegura un futuro bastante incierto. Bueno, ha llegado Maximiliano. ¿Cómo estás, Maximiliano? Bien, con algunas dificultades en el tránsito, pero bien. No me digas que hay dificultades en Buenos Aires. ¿Qué dificultades puede haber? ¿O no te habrán tirado alguna bala de goma o algo? Sabés que venía por acá, por Emilio Castro. Sería natural que en la bifurcación de la avenida Alberdi te avisaran que hay gente trabajando a 200 metros. Porque cuando llegás tenés que
digamos, nos metimos en un cuello de botella, como decías recién, y estaban todos los autos amontonados, bueno, claro. digo, como para sumar a la mala mañana que tuve al llegar acá. Las tecnologías y el conjuro urbano me jugaron una mala pasada. El tipo de país que tenemos es la consecuencia natural de un modelo productivo y de una clase dirigente absolutamente inepta y por lo demás corrupta, ¿no? Hoy queríamos hablar de algo que conmueve a toda la población de Buenos Aires y que son los terribles incidentes habidos en el hospital neuropsiquiátrico Borda, en Los Jardines, en torno al taller protegido que fue destruido por las topadoras, y la represión sobre un conjunto de gente que por una parte defendía el espacio y que suponemos que en buena medida deben ser afiliados del sindicato ATE, ¿no? Sí, de la Así CTA. De la CTA. Que inclusive es la oficialista, ¿Ah, sí? Inclusive es la oficialista. Claro, entonces vamos a tratar de entender una situación absolutamente compleja. Sobre todo porque trastorna algunas de las situaciones de que hablan los relatos impuestos. O sea, ¿qué es lo que se está discutiendo aquí? ¿Tenés alguna opinión antes de que entremos? A este tema ya lo tratamos acá. Ajá. A este tema ya lo tratamos acá el año pasado. Bueno, recordémoslo. Recordarás que entrevistamos en su momento a Félix Cariboni, del espacio Chico Méndez, sí, quien nos explicó en ese momento lo que fueron las 11 leyes votadas en la legislatura porteña en noviembre del año pasado, producto del acuerdo entre el PRO y el Frente para la Victoria para favorecer fundamentalmente a la corporación IRSA de Eduardo Edelstein. Fueron 11 leyes que inclusive hicieron que Axel Kicillof y Diego Bocio, el viceministro de Economía y el titular del ANSES, se reunieran con Cristian Ritondo, el vicepresidente primero de la Cámara de Legisladores. La presidenta es la vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal. Y bueno, ¿te acordás que fue un escándalo? El principal tema fue que por suerte todavía no se pudo concretar, pero estaba previsto, entre otras cosas, la construcción del barrio Solares de Santa María en los exterrenos de la Ciudad Deportiva de La Boca, la Dubái del Sur, como le llamaban al proyecto, bueno, que obviamente beneficiaba al grupo IRSA en esos terrenos que te acabo de mencionar. Pero en ese momento fueron 11 leyes las que se aprobaron, y entre otras cosas se aprobó la venta del edificio del Plata, que está ahí en diagonal al Obelisco, un edificio que está donde está el Banco de la Ciudad, donde están las oficinas de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires y algunas otras dependencias, un edificio muy conocido que es el que se le suele poner un banner gigante alusivo a alguna temática de actualidad. En este momento hay un banner gigante del nuevo Papa en esa avenida. Esto se aprobó el año pasado con el voto del macrismo y del kirchnerismo, con algunas excepciones, y se preveía que lo recaudado por la venta de este edificio se iba a destinar a la construcción del centro cívico en los terrenos del Borda. Yo aquí tengo lo que decían el año pasado, por ejemplo, María Eugenia Nadeo, que es actual legisladora por el Frente Progresista Popular, que dirige a Aníbal Ibarra. Respecto a la controvertida venta del edificio del Plata, la legisladora ibarrista explicó que se resolvió apoyar la iniciativa porque se excluyó la mención a los terrenos del Borda. Nos parece bien que se construya un nuevo centro administrativo en el sur de la ciudad, pero nos vamos a seguir oponiendo a que se hagan en el hospital. Recordemos que en ese momento el kirchnerismo se escudaba en una medida cautelar interpuesta por los trabajadores de la CTA para impedir que las obras previstas por el macrismo en esos terrenos no se materializaran. La excusa de ellos era, bueno, no te preocupes,
estas leyes se votaron porque nosotros sabemos a ciencia cierta de que el macrismo no va a avanzar sobre los terrenos del Borda. Fíjate en lo que terminó ayer. Bueno, pero yo creo que son anécdotas. Esto de que imaginábamos que no iba a avanzar sobre el terreno del Borda, me parece que es un comentario, en este caso, o un pensamiento de parte de una supuesta oposición que no le daría demasiado crédito. Sino yo trataría de enfocar algo que a la opinión pública en general se le escapa, que es la cantidad de negocios e inversiones, negocios inmobiliarios. Esto que significa, por ejemplo, que vos me decías, vender lo que se llama el mercado del plata para comprar en otro lugar y construir en otro lugar, esto implica inversiones fabulosas. Y cuando hay inversiones de obra, y recordemos a la Nata y todo lo que dijo sobre la provincia de Santa Cruz, cuando hay inversiones hay comisiones. Sí, y las supuesto. comisiones significan decenas de millones de dólares. Entonces, cuando uno tiene una cámara representativa que apoya, y cuando vos te das cuenta que apoyan los diferentes sectores, lo que tenés que hacer es dividir las comisiones por las cabezas. Y te das cuenta de que acá hay dinero para todo el mundo. Y esto es a espaldas de la gente que vive en Buenos Aires, ¿se entiende? O sea, arriba lo que se están haciendo son negocios. Y todos muerden. Entonces, y también los que gritan muerden, porque parte del juego es que haya una oposición funcional, ¿no? Y alguien tiene que hacer de oposición, y hay alguien que debe distribuir los roles. Pero Jorge, a ver, esto que ocurrió ayer es una consecuencia directa Sí. de un esquema de negociaciones. Claro. Ellos no pueden patalear más allá de lo que se les indica, Claro. porque esta consecuencia previsible, por otra parte, tiene que ver con un proyecto que se votó dentro de una batería de otros proyectos que tenían como principal beneficiario, lo repetimos, al grupo IRSA, a Eduardo Elstein. Bueno. Acordate que el año pasado se aprobó la rezonificación, el cambio de uso del suelo en terrenos de Caballito, de Palermo, de Liniers, de Pompeya y de Parque de los Patricios, por un lado. Es un escenario de negocio fabuloso. Por un lado, para permitirle a Elstein hacer nuevos emprendimientos inmobiliarios, un nuevo shopping en Caballito, por ejemplo, y por otro lado, para construir, esto lo digo figuradamente, viviendas sociales con el plan Procrear, a través del dinero del ANSES, Y del banco inyectado hipotecario. del Banco Hipotecario, que también preside Eduardo Elstein. Un negocio redondo. Bueno. Un negocio redondo. Pero además nosotros aquí estamos tratando siempre de develar aquellos aspectos políticos que generalmente no se dicen. Yo reconozco que siempre he tenido una sospecha ante el entusiasmo anti-Macri de muchísimos sectores. No solamente ese entusiasmo anti-Macri de los sectores oficialistas, donde se comprendería porque es un juego, entre Cristina y Macri hay un juego constante. Absolutamente. Y hay un juego, una oposición y un acuerdo, según convenga. Pero son muchos los que siguen este ritmo. Pero también hay sectores de izquierda o bien intencionados que se apasionan en la lucha anti-Macri. Entonces, a mí me parece, y esto sin defender a Macri, del cual hemos dicho cosas muy, muy duras, a mí me parece que a Horizonte Sur le cabe echar otra mirada sobre esto, ¿no? Y yo diría, ¿cuál es la responsabilidad de Macri? ¿Hasta dónde Macri domina Buenos Aires? Aparte del área de tránsito, ¿no? Y algunas otras que no son muchas más. ¿Quién es el verdadero dueño de Buenos Aires? Y este es un tema. Y como siempre, como en el caso de Elstein, que solamente lo nombramos nosotros, y quiero aclarar que el otro día en la CGT tampoco se lo mencionó, aunque se habló del banco hipotecario, se habla del banco hipotecario y no se menciona de quién es. Y hablando de la ciudad de Buenos Aires, tampoco se menciona quién es el verdadero dueño. Y ahí vamos a quién maneja los negocios inmobiliarios que han provocado tantas víctimas en la última inundación, ¿no? ¿Quién maneja que es el negocio grueso del municipio, de la intendencia o de la gobernación de la ciudad de Buenos Aires? En realidad hay un sindicato
y Macri dijo que para esta ocupación de los terrenos del Borda contaba con el respaldo de los principales sindicatos, y se estaba refiriendo a un sindicato que se llama OBSA. No, SUTECBA. SUTECBA, perdón. OSBA es la obra social. OBSA es la obra social. Claro. Es decir, estamos hablando de los municipales a los que dirige Genta y Datarmine desde época inmemorial. Yo supongo que desde los 70, desde que Embrioni, el general Embrioni fue intendente en época de Cámpora, hasta ahora creo que son dirigentes sindicales. Recordemos que cuando Macri se hizo cargo del gobierno, expulsó a 2.000 personas a las que se suponía ñoquis, ¿te acuerdas? Sí. Y al poco andar, a las pocas semanas, tuvo que dar marcha atrás, y el enfrentamiento con Genta y Datarmine, digamos, cambió de situación, ganó Genta y Datarmine, y Macri no habló más del asunto. En vez de expulsar a 2.000, entraron 4.000 más, y desde entonces a Genta y Datarmine no se los menciona más. ¿O es raro que se los mencione? Además estás hablando de un sindicato que es un eslabón importantísimo en los negociados inmobiliarios. Y totalmente, porque ¿qué dominan? La comisión que elabora políticas o que establece los acuerdos. Digamos, si alguien quiere construir una torre de departamentos, ¿dónde solicita el permiso? Mira, en términos de planeamiento urbano, este sindicato tiene históricamente el dominio de las áreas de las cuales dependen las aprobaciones de los planos. Claro, bueno, a eso vamos. Por ejemplo, hablando con un arquitecto amigo, como te comentaba anoche, yo te decía que no era una estupidez necesariamente, como lo podemos ver a primera vista, y como lo la construcción aquí, claro, de estacionamientos subterráneos. Sobre todo a la vera de un arroyo entubado. Claro. O sea que el que construyó sabía que esos automóviles se iban a inundar, que el sótano se iba a inundar. Nosotros, oponiendo una mirada inocente, podemos llegar a pensar que es correcto, es una estupidez. Es una estupidez de parte del arquitecto. Pero eso tiene una explicación fundamentalmente económica. Una explicación que le debemos a nuestros oyentes. ¿Cuál si sería? Vos construís un estacionamiento a partir del nivel del suelo, estás desechando la posibilidad de construir departamentos en ese nivel. Es decir, si vos tenés un área en la cual podés hacer 4 departamentos en lugar de un estacionamiento, económicamente te rinde muchísimo más. Seguro. Como te lo ponía, por ejemplo, $80.000 promedio un departamento, multiplicalo por 4 y determiná cuál es el nivel de ganancia que podés tener si destinas un piso, ya sea en el primer piso o en el segundo, para hacer un estacionamiento. No te conviene económicamente. No, está bien. Entiendo la lógica de la empresa que construye y la lógica a la que obligan al arquitecto. Ahora, ¿cómo el gobierno de la ciudad permite eso? Ahí está el negociado. Bueno, pero ¿quién? ¿Esa área la domina Macri o la domina el sindicato? Este es el tema, un tema que a mí me parece que tantas víctimas que han perdido sus automóviles... Ojo, es una política histórica, ¿eh? Esto no empezó con Macri. Es anterior. Muchísimo, bueno, pero estamos es hablando, muy anterior, es muy aquí, anterior. Bueno, lo que nosotros pensamos, lo que yo pienso, es que hay una mafia adueñada de Buenos Aires, una mafia invisibilizada, porque estuve ayer investigando algunas cosas en internet y habría habido, y si no me equivoco por parte de Majul o de algún otro, en algún momento habría habido incluso una acusación a la nata en el sentido de que se estuvo planeando hacer un escrache televisivo hace muchos años de esto, a Genta, y que luego se levantó el programa. ¿Viste? Un hecho al cual en realidad en la Argentina todos nos hemos acostumbrado. Hay un montón hay una cantidad de situaciones que tienen que ver con el periodismo de denuncia que juegan como una amenaza, ¿se entiende? Y te digo porque a mí me ha pasado, en una época me acuerdo cuando empezamos con este tema de la soja, a mí me han llamado periodistas de primer nivel, connotados, que toda la clase media además deposita su confianza en ellos, y me han permitido hablar contra Monsanto, y cosa que a mí me sorprendió,
por supuesto no me llamaron nunca más, pero además a la semana siguiente tenían publicidad de Monsanto. Bueno, esto parece que se ha convertido en algo habitual y que ya no hay un criterio moral para juzgarlo, ¿no? Bueno, es realmente raro que de este sindicato de municipales de la Ciudad de Buenos Aires, y más prácticamente de Genta, Datarmini, Amor, que es uno de los diputados del Frente para la Victoria en la ciudad de Buenos Aires, y que hasta la Cámpora, siendo un diputado oficialista, la Cámpora ha llenado de volantes la legislatura diciendo que este hombre Amor era un traidor, cosa extraña que uno pediría explicaciones. ¿Es de ustedes o no es de ustedes, no? Uh-huh. Bueno, y de toda esta gente no se habla nunca. Y tienen un poder inmenso. Yo diría que tienen en sus manos, o tendrían en sus manos, a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En buena medida. Pero parece que el enemigo es Macri, ¿no? Y solamente se habla de Macri. Y me parece que esto tiene que ver con un juego político del kirchnerismo que busca los enemigos con los que convenga confrontar, ¿no? Uh-huh. Bueno, todo un tema, ¿no? Un tema realmente pesado, porque al final hubo una cantidad de heridos. Si no me equivoco, la CTA de Micheli está aliada también con los municipales de Buenos Aires, ¿o no? ¿Cómo son las alianzas? No. El sindicato ATE de Buenos Aires, claro, está distanciado de Micheli. Ten en cuenta que está dividido, porque en el caso del Borda, de los terrenos del Borda, la delegación de ATE responde al Nono Frondizi, Uh-huh. la línea de Hugo Yasky a nivel nacional. Por eso Pablo Micheli ayer no estuvo, Uh-huh. después de la represión. Claro, porque el Nono Frondizi trabajaba justamente en el taller protegido. Exactamente. Yo he ido a dar algunas charlas allí con los enfermos, a pedido de él, hace muchos años, y conozco el lugar este que fue demolido, que me pareció una cosa terrible, el hecho de que la policía, que no apareció ayer en una cantidad de cortes de calles que hubo ayer, antes de ayer en Buenos Aires, y mucha gente se quejaba de que no había policías ni para mantener el orden, sin embargo aparecieron profusamente en un hecho como este para proteger a las máquinas que demolían Sin un edificio histórico, ¿no? ninguna orden judicial. Sin orden judicial. Es patrimonio histórico. Y creando ese un hecho, digamos, consumado, ¿no? Esto es lo terrible, o sea, destruir un edificio que es patrimonio histórico, a las apuradas, bajo un cordón policial, para crear una situación de hecho, ¿viste? Porque ahora, ¿qué hacer? En la Argentina sería impensable que se reconstruya el edificio derruido, ¿no? Bueno, Uh-huh. o sea que ahora ya estamos. Pero además hubo legisladores heridos, periodistas heridos, e Sí. inclusive hay un paciente que recibió 21 perdigonazos de goma. Bueno, realmente una barbaridad. Y realmente yo siento, me da miedo el tipo de poder desnudo que se va estableciendo en la Argentina y que vamos aceptando paulatinamente, tanto de unos como de otros, ¿no? Tanto porque esto se equipara a todo este intento de dominar la justicia, y a tantos otros, porque en Córdoba con Monsanto está pasando lo mismo, más allá de las protestas, más allá de la resistencia de la opinión pública y de la intervención de la justicia, las obras de Monsanto en el distrito de Malvinas Argentinas, provincia de Córdoba, continúa exactamente igual. Acá traje un Trajiste algo, documento, si que lo justamente, comentamos después. si no me equivoco, el director general del proyecto de Monsanto es un hombre de la Sota, o fue si no él, su mujer, creo que es senadora por el partido de la Sota, o sea, totalmente implicados los ejecutivos empresariales con la dirigencia política y llevándose por delante la justicia de una manera realmente desembosada, ¿no? Y estas prácticas a mí me ponen la piel de gallina, ¿no? Porque uno sabe para dónde apunta todo esto. Y no importa que ya no haya fuerzas armadas, ahora pienso que los golpes de Estado se dan de otra manera, ¿no?
y el poder desnudo es otro. Y ahora tenemos el poder desnudo de las mafias, ¿no? De las mafias adueñadas de los grandes negocios, de las situaciones prebendarias, porque viven del Estado. Y ese dinero que ellas se llevan es lo que tendría que ir para los otros, para los pobres, para la infraestructura, para todo lo que no tenemos, ¿no? Como dijimos tantas veces, en los últimos años entraron 500.000 millones de dólares por las exportaciones argentinas, fundamentalmente por la soja. Si hubiéramos tenido otro gobierno, y más allá de que no estemos de acuerdo con la modernidad, podríamos decir que la Argentina tendría en este momento que ser Alemania. No somos Alemania, somos, no sé, somos el último de los países del tercer mundo, ¿no? Es muy penoso que semejante enorme inversión se haya dilapidado en un capitalismo de amigos y en lugares de inversión, en islas, y en cuentas privadas, ¿no? Vamos a la música. ¿A quién tenemos? Te lo comento después. Quiero que escuches primero y después me decís si bueno, te ya lo tenés arreglado. Es una sorpresa, sí. Bueno, que sea una sorpresa para todos. Va. Nace el hombre en este mundo remanchado por el destino y prosigue su camino muy confiado del rigor, sin pensar que la inclemencia de la vida sin amor va enredando su existencia en los tiempos del dolor. Pero llega que un momento se da cuenta de su suerte y se amarga hasta la muerte sin tener ya salvación, pues comprende que la vida fue tan solo un metejón al perder la fe querida de su pobre corazón. Me da pena confesarlo, pero es triste que canejo el venirse tan abajo, derrotado y para viejo. No es de hombre lamentarse, pero al ver cómo me alejo sin poderlo remediar, yo lloro sin querer llorar. Si no fuera aquel recuerdo de mi madre tan querida, me acorrala en esta vida consentida de emoción. No era yo quien aguantaba esta triste situación, ni el que así te contemplaba sin abrirme el corazón. Pero hay cosas, compañero, que ninguno las comprende. Uno a veces se defiende del dolor para vivir, como aquel que haciendo alarde de coraje en el sufrir no se mata de cobarde por temor de no morir. Me da pena confesarlo, pero es triste que canejo el venirse tan abajo, derrotado y para viejo. No es de hombre lamentarse, pero al ver cómo me alejo sin poderlo remediar, yo lloro sin querer llorar. El guerrero de la periferia, el libro que narra la biografía de Jorge Rulli, la vida de uno de los hombres más destacados y aguerridos del peronismo, la historia de un hombre que desafió las furias del poder militar y oligárquico en una época turbulenta de la Argentina, cuando los dilemas políticos se dirimían con el fuego de las armas. El guerrero de la periferia, la vida de Jorge Rulli, contada por Juan Mendoza en todas las librerías.
Continuamos en Horizonte Sur. Escuchábamos recién la música con Ricardo Iorio, el líder, el más fuerte. El tango, Me da pena confesarlo, de Gardel, de Pera y Batistela. No sé si te gustó la versión. Sí, sí. Yo me preguntaba, ¿es líder de Almafuerte o es líder tuyo también? Me parece que es líder tuyo, ¿eh? Y de varios. Y de varios jóvenes. Sí, sí, ¿De Horizonte sí. Sur puede llegar a ser líder también o no? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que tiene el ímpetu de GRR. Creo que podría ser un gran difusor del mensaje. Mandemos un gran saludo entonces al amigo Iorio. Nos gustó mucho su música y esperamos que los oyentes la compartan, ¿no? Yo quería, de paso que estamos saludando y agradeciendo también, agradecer a todos los amigos que están haciendo posible este programa de radio Horizonte Sur en esta nueva etapa. Y bueno, particularmente le quería agradecer a Luis Marcos Manoni, que nos ha enviado una ayuda y a cantidad de compañeros que están escribiendo. Ayer me llamó uno justamente desde la provincia de La Pampa, y así constantemente gente que se acerca a darnos su respaldo y su pequeña contribución como amigos del programa para que esto pueda seguir adelante de igual o de mejor manera, ¿no? Esperamos que continuar mejorando. Digamos que en el día de hoy yo me voy a retirar antes porque me pasan a buscar. Voy a ir con Mario Cafiero, vamos a ir a Alberti. Se está realizando en Alberti, hay en este momento una campe contra las fumigaciones. Recordemos que lo hemos sacado a Oscar de Vicenzi, lo hemos sacado al aire por este programa, que fue el periodista fumigado, pero con toda mala intención. Le pasaron con el mosquito, le pasó el brazo por encima y lo bañó en Roundup. De manera impune, porque además el fumigador es el hermano de la secretaria de Medio Ambiente del municipio de Alberti. Municipio. Bueno, habíamos tratado de conseguir una entrevista hoy con el Consejo Deliberante para que nos dejaran hablar unos minutos, por lo menos, que nos dejaran exponer ante el Consejo Deliberante, pero lo que me dicen es que se han rehusado por diferentes motivos, pero bueno, de todas maneras nos vamos desde aquí, desde el barrio de Mataderos, donde estamos transmitiendo, nos vamos para Alberti ahora para dar nuestro respaldo y el respaldo de este programa Horizonte Sur y del Grupo de Reflexión Rural a un encuentro de pueblos fumigados que se está realizando en la plaza pública de la localidad de Alberti. O sea que también para todos aquellos localidades vecinas, si les llega este aviso, sería bueno encontrarnos allá en 2 o 3 horas. Repito una vez más el correo del programa, que es horizontesur690 @gmail.com. horizontesur luego 690 con números @gmail.com, para que nos escriban todos aquellos que o planteen un tema o deseen colaborar con nosotros o nos expongan críticas, que justamente alguien llamó de Valvanera. Bueno, a ver, alguien llamó de Valvanera para proponer una situación. Sí, alguien de Valvanera que nos hablaba de los... Sí, de un negociado de los tantos que hay en la ciudad de Buenos Aires. Que bueno, el tema sería que nos lo explique mejor a este correo, como para que podamos continuar con estos temas en la semana que viene. Pero de todas maneras, que se entienda, a ver, las líneas generales de lo que tratamos de exponer en la editorial compartida del día de hoy. O sea, aquí hay un poder desnudo que no solamente se compone del oficialismo, sino de innumerables complicidades con el grueso de la oposición. Recordemos que desde el principio ha sido una preocupación de Néstor Kirchner construir, generar oposiciones funcionales, como se hizo en la crisis del campo. Mientras los principales usufructuarios del modelo de la soja estaban detrás del gobierno, pero invisibilizados,
como Elstein y Grobo Copatel, pero fundamentalmente Elstein, el gobierno embistió contra una supuesta oligarquía vacuna que hace muchísimos años ya no tiene el poder que tenía, y contra una mesa de enlace a la cabeza de la cual había un tambero y un hombre de la Federación Agraria. Entonces, si en la Argentina de hoy plutocrática, el que dirige la cabeza de los ricos es un tambero y alguien de la Federación Agraria, es que o no entendimos nada o esto es una pesadilla, ¿no? No es así. Es decir, todo esto se embarulló todo para que dejemos de entender. La oligarquía estaba del lado del oficialismo. Los que habían propiciado la 215, la 125. La 125 era el mismo Elstein, y se cuenta todo esto en el libro La mafia judía de Fabián Spolansky. Mira, tengo acá entre... Sí, me parece que tenemos una llamada. ¿A quién tenemos? Bueno, creo que nos adelantamos. Sí, lo tenemos a Raúl Sibeki al teléfono. ¿Estás allí, Raúl? Estoy aquí, buenos días. A ver si nos pueden incrementar el volumen. Hola. Ahora sí te escuchamos. Bien. Hola, Sibeki, te habla Jorge Rulli, desde Horizonte Sur. Bienvenidos al programa. Hola. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Sí, vamos a tratar de ajustar un poco el volumen, ¿no? Ya, bueno, yo hablo lo más fuerte posible. Está bien, está bien. Micrófono. Días pasados estuviste presentando en La Dignidad tu libro Preservar y Compartir, Bienes Comunes y Movimientos Sociales, que escribiste con Michael Hart, y aquí Maximiliano Mendoza, que estuvo allí, nos propuso sacarte al aire hoy para conversar acerca de esto y para que puedas exponer sobre el libro ante nuestros oyentes, ¿no? Ya. ¿Tú querés hacerme alguna pregunta concreta o querés que te cuente un poquito cómo es la idea del libro? Sí, en realidad, Raúl, ¿cómo estás? Te habla Maximiliano. ¿Cómo estás? Bien. Tomando, por supuesto, como excusa la presentación del libro, queríamos hablar un poco con vos acerca de algunas de las temáticas que estuvimos tocando el otro día en relación a cómo estás analizando en estos momentos, no solo en la Argentina, sino en América Latina, las tensiones entre los movimientos sociales, la conflictividad y el extractivismo. Nosotros desde hace mucho tiempo analizamos que casi, inclusive en las áreas urbanas, los conflictos sociales tienen una raíz ecológica y creemos que esto va a ir incrementándose con el tiempo, ¿no? Se van a ir configurando escenarios de resistencias y de luchas sociales que tienen que ver fundamentalmente con los modelos productivos impuestos. Claro. Mira, mi impresión es que estamos en general en América Latina en el comienzo de un ciclo nuevo, diferente de conflictividad, de protesta social, de movimiento social, en el cual el extractivismo es el núcleo aglutinador. Este es un ciclo que empieza en las remotas áreas rurales, en la cordillera, en las zonas de minería, cielo abierto, en las zonas de monocultivos como la soja, o de papeleras y monocultivos forestales. Y es un proceso que se ha intensificado en los últimos años. Se cumplió este año una década del plebiscito, del referendo en Esquel, ¿verdad? Que fue un punto de referencia importante, pero también ya se han cumplido 4 años del levantamiento de Bagua en la Amazonía peruana, y la lucha sigue contra la minera que va a instalar el proyecto Conga en el norte del Perú, y así en casi todos los países. En Brasil hay una resistencia importante a una mega represa Belomonte que desvía durante 100 kilómetros el caudal del río Xingu. En cada país podríamos poner un montón de ejemplos de este tipo. Y crecientemente se da un proceso de aterrizaje o de emergencia de lo urbano. Ayer estaba conversando con un compañero, Quique Viale,
que me hablaba del extractivismo urbano, ¿verdad? Como para describir este proceso de destrucción de la ciudad con un metrobús o de la especulación inmobiliaria feroz, etcétera, el intento continuo de desalojar villas, de desalojar personas de sus barrios. Entonces me parece que es interesante ver cómo en las ciudades está emergiendo un movimiento que ya no es solo de ambientalistas, porque el ambientalismo llevamos 15, 20 años escuchando y compartiendo sus ideas, sino que estamos ya ante un movimiento urbano de las personas afectadas por el modelo imperante, ¿verdad? Rural-urbano, porque no hay un modelo para la ciudad y otro para el campo, hay un solo modelo de acumulación del capital que tiene diferentes manifestaciones en diferentes momentos y en diferentes lugares. En Uruguay, por ejemplo, en el último mes hubo un episodio tremendo de contaminación del agua por cañería, del agua que recibimos en nuestras casas, con un episodio muy fuerte de mal olor y de pésimo sabor, por contaminación con algas de toda la cuenca del río Santa Lucía, que es la que abastece a toda el área de Montevideo y los departamentos vecinos, que es el 60% de la población del país. Y eso se debe a la contaminación de las cuencas por fertilizantes y agrotóxicos. Seguro. Que lo venían ocultando las empresas estatales encargadas del tema, la Dirección de Medio Ambiente, etcétera. Entonces estamos ante un fenómeno que permitió que la lucha contra la minera Aratirí, que tiene un par de años y es un proceso de organización de 40 organizaciones sociales en diferentes pequeños pueblos, en la zona costera de Rocha también, porque se va a hacer un puerto para exportación de mineral de hierro y de madera en esa zona, conectara con un movimiento urbano muy incipiente, que denuncia los efectos nocivos de este modelo que le llaman de desarrollo y que en realidad es un modelo de pillaje, de robo de los recursos comunes, de los bienes comunes. Y eso es interesante porque a raíz de ese episodio empezamos a ver cómo en la ciudad se empieza a activar otro tipo de demandas, pero bajo los mismos problemas que plantea el modelo actual. Raúl, ¿sabés que analizando cómo desde el Estado y sus administradores, sus gobernantes, analizan esta conflictividad, a nosotros nos llama la atención la edificación de una nueva mirada que es evidente en relación a la naturaleza y a los bienes comunes y que tiene que ver con una ruptura de, como creo que te lo dije el otro día, de cierta mirada antropocéntrica, ¿no? Uh-huh. Nosotros recordábamos que, por ejemplo, cuando tuvieron lugar las represiones en Andalgalá y en Famatina, desde el Estado Nacional, sus corifeos oficialistas decían que estos conflictos más bien venían a tratar de mostrar las virtudes del modelo kirchnerista, porque demostraba que los derechos individuales y los derechos colectivos ya estaban satisfechos y que por esa razón en la Argentina habían conflictos ambientales. Claro, sí, como si la gente no tuviera toda su vida resuelta y para perder el tiempo se dedicara al tema ambiental, ¿no? Claro. Entonces es un ninguneo de lo ambiental. Tal cual. Entonces, esta mirada que tiene un origen, estimo yo, liberal conservador, de esto del divorcio de esa relación constitutiva entre el hombre y la naturaleza, creo que también desde ciertos progresismos esa mirada se repone. Que, por ejemplo, esto nos lleva por ahí conforme este divorcio, a hacer valoraciones también. Claro. Por ejemplo, aceptar que está bien, el gobierno tiene 30 millones de hectáreas de transgénicos, promueve la megaminería, promueve los bosques transgénicos, las papeleras, el fracking, etcétera, pero a la vez te brinda la posibilidad de la asignación universal por hijo o el matrimonio igualitario, es decir, se divorcia nuevamente de esta mirada lo social y lo ambiental. Uh-huh. Y esto lleva a una convalidación del modelo que a nosotros nos preocupa. Nos preocupan que ciertas organizaciones de izquierda, urbanas o campesinas, estén legitimando esto desde otro lugar con este discurso, ¿no? Uh-huh. ¿Vos qué opinás al respecto? Sin duda que es así,
pero yo les diría que no se olviden que incluso los gobiernos conservadores de la región tienen políticas sociales importantes, ¿verdad? Que no es un patrimonio de los progresistas las políticas sociales. Así es. El gobierno de Piñera o de Santos gasta mucho dinero en políticas sociales. No es que yo los esté defendiendo, pero no es un patrimonio de los progresistas. Y en segundo lugar, aquí lo que hay es un tapar un montón de efectos que en algún momento los conoceremos oficialmente, como en algún momento conocimos oficialmente la problemática de los desaparecidos, ¿verdad? Y la violación de los derechos humanos en dictadura, que al principio eran denuncias de las madres, y eso, bueno, después se supo oficialmente. Bueno, aquí en algún momento se sabrá exactamente el avance del cáncer en la Argentina, en Uruguay, en Brasil, en la primera década del 2000, ¿verdad? Del 2000 al 2010, que es exponencial, y que solo algunos pequeños grupos como los médicos de los pueblos fumigados denuncian, con datos fragmentarios, por supuesto, pero ellos tienen toda la posibilidad de hacer públicos esos datos, ¿verdad? Y cómo afectan además las enfermedades y los problemas de la contaminación de manera diferencial a los diferentes sectores sociales, ¿verdad? Porque los bebés que nacen con más plomo en la sangre del tolerable, ¿verdad? No están igualmente repartidos en los diferentes sectores de la ciudad, en Palermo que en la Villa 31, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Entonces, aquí hay lo que está haciendo el progresismo, y esto me parece grave, es encubriendo los crímenes ambientales y sociales que no son separados, que son un solo crimen, del modelo actual, del modelo extractivo. Y eso sí que me parece grave, porque ningún gobernante de alto nivel ignora este crecimiento exponencial de enfermedades letales. Menciono el cáncer, pero hay muchas otras, ¿verdad? Lo que hacen es taparlo, ¿verdad? Desviar la mirada de. Y eso me parece grave, me parece que debe ser denunciable, incluso creo que es penalizable, porque cuando vos como gobernante tenés un problema que afecta a la salud y a la vida de la población y no lo resolvés, sino que lo desvías, estás por omisión cometiendo un delito. Raúl, sí, si me permitís, a mí me parece que es muy rica la posibilidad de que tengamos estas polémicas, ¿no? Y que la podamos extender a otros protagonistas, porque a lo mejor no es posible aquí en un breve espacio de radio desarrollarlo, pero bueno, vos sabés, a nosotros nos preocupa mucho el tema de la decolonialidad. Claro. Consideramos que acá hay un nuevo colonialismo, y leemos tus escritos. Yo no he leído tu último libro, pero me pegó este artículo que se llama para cortarle alas al golpismo hay que salir del extractivismo. Y bueno, y ahí notaba algunas diferencias, que además es muy humano y lógico que las haya, sobre todo porque estás planteando, lo que ahora decías, ¿no? El extractivismo como una fuerza, como un núcleo desestabilizador. Y yo a esta altura dudo de que sea independiente del propio gobierno, ¿no? Creo que incluso me cuido mucho de hablar de gobiernos de izquierda y de derecha, porque ya a esta altura creo que es lo mismo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Entre Rajoy y Zapatero, siempre digo, no hubo, para los españoles no hubo ninguna diferencia, es la misma clase empresarial la que se suplanta en los grandes puestos prebendarios de Repsol o de otras empresas. Bueno, el tema es que en este artículo vos estás mencionando a uno de los nuevos dirigentes de la CLOC, de la Vía Campesina, con la que, tenemos evidente muchas diferencias, porque ellos piensan que, claramente, ¿no? Así te lo digo claramente, ellos piensan que habría que sumarse al gobierno para cambiar la relación de fuerzas y posibilitarle al gobierno progresista que pueda enfrentar a Monsanto. Bueno, a mí me parece una barbaridad, pero después veo que hay mucha gente que piensa de manera parecida, más allá de que hayan pasado 10 años, ¿no? Y que se haya demostrado innumerables veces que es lo mismo que Monsanto y el gobierno, o que la Barry y el gobierno, o que Elstein y el gobierno es lo mismo, pero no hay manera, se sigue
insistiendo en que el gobierno tiene una chance todavía de reivindicarse como de izquierda progresista y construir un frente. Alguien me decía el otro día, pero Rulli, ¿con quién querés que Cristina construya un frente contra Monsanto? ¿Con quién? ¿Con la mesa de enlace? ¿O con Clarín? Entonces, resulta que la mesa de enlace y Clarín estaría con Monsanto y Cristina no. Cristina es la que... Pero estamos todos locos, y la que ha hablado por televisión hablando maravilla de Monsanto es Cristina, no la mesa de enlace. Yo no te voy a decir que la mesa de enlace está en contra, pero estamos en una fantasía total imaginando que si nos sumamos al oficialismo podemos cambiar la relación de fuerzas para que este gobierno NACAM-POP realmente sea nacional y popular. Yo creo que no, yo creo que el golpismo es hoy el gobierno, realmente que el extractivismo está en el núcleo del poder y que tenemos que impulsar políticas de liberación nacional desde afuera, que el Estado está totalmente tomado, ¿no? No sé, ¿comprendes? Contigo, no sé si me explico, mi ¿no? referencia a Diego Montón de la CLOC es por una frase que me parece acertada, pero en general estoy de acuerdo contigo. Me parece que lo que aquí hay es un gobierno extractivista, que no tiene la menor intención de salir del extractivismo, y que además, el argentino, el brasileño, el uruguayo, y que además ganan mucho con el extractivismo, ganan en su proyecto, ¿verdad? Las sociedades son destruidas totalmente. Me parece que aquí lo que estamos, a lo que estamos asistiendo de forma más pronunciada en los 2 o 3 últimos años, más pronunciada que antes, y con eso coincido totalmente con vos, es en que las diferencias entre progresismo y conservadurismo se han diluido totalmente. Yo le digo a la gente, se lo decía el otro día que estaba Maximiliano, Juan Manuel Santos fue el primero en reconocer a Maduro. Entonces, ¿qué me dicen? Que Santos es el imperialismo. ¿Qué diferencia hay? ¿Verdad? Colombia, ¿no? El presidente de Colombia. Menos diferencia de modales, de énfasis en la palabra, de utilización de discursos pretendidamente progresistas como derechos humanos y eso, que en realidad están vaciados, porque los derechos humanos de hoy nadie se encarga de ellos, ¿verdad? Se encargan de los hace 30 años, que me parece bien. Rubén, fíjate, Raúl, perdón, el caso de Chile, fíjate que el socialismo gobernó y es como que de pronto las empresas consideraron que ya estaba maduro para poner directamente un empresario. Uh-huh. Después resultó que no era así, se equivocaron y el empresario no pudo manejar la cosa y vuelve. Claro. ¿Cómo se llama la presidenta? Bachelet. Vuelve Bachelet, o sea, vuelven con él, pero vuelven, digamos, con un proceso socialdemocrático porque se ve que el pueblo todavía está muy salvaje como para aceptar directamente un empresario. Es como, digamos, suponete que en la Argentina sacaras los relatos de Carta Abierta y lo pones a Macri. Bueno, se va a desatar tal mare magnum que van a tener que volver a buscar a un hombre de izquierda reconvertido, ¿comprendes? Este tipo de situaciones te va demostrando cómo hay alguien que maneja, ¿no? Dice, bueno, si ya están suficientemente sofocados como para poner directamente a un empresario, o no están todavía, o hay que seguirlos ablandando. Pero uno tiene la impresión de que... es de amansador de la gente, nada más. Claro, te van trabajando psicológicamente de una manera terrible, ¿no? Te domestican. Estoy totalmente de acuerdo, y mirá qué paradoja, ¿no? Un juez acaba de frenar, que no lo va a frenar definitivamente, el proyecto Pascualama, ¿verdad? En Chile. Así es. Uh-huh. Bajo el gobierno de Piñera. Sí, claro, claro. Pero te voy a decir algo más. Yo he estado en Chile ahora. Piñera, cuando hubo un lío en enero, un conflicto en la Araucanía, con el pueblo mapuche, creó una mesa de debate con los mapuche, reuniones con ministros y eso, y con representantes mapuche, cosa que Bachelet nunca había hecho. Los mapuches decían, nosotros no es que seamos de derecha, pero es la primera vez que hay un gobierno que nos llama a sentarnos a la mesa a todas las organizaciones. Entonces, evidentemente, la diferencia entre izquierda y derecha, progresistas y conservadores, cada vez menor, si es que queda alguna. Claro. Bueno, Preservar y Compartir es el nuevo libro de Raúl Sibeki, con quien estamos hablando y cerrando esta entrevista. ¿De qué editorial? Raúl Sibeki y Michael Hart. Editorial Mar Dulce, es así, ¿no, sí. Raúl? Bueno, es un libro que recomendamos porque están
puestos en debate estas temáticas en relación a los movimientos sociales, los bienes comunes y los modelos neocoloniales extractivistas impuestos en América Latina. Raúl, ¿nos comentás brevemente qué vas a estar haciendo hoy? Bueno, hoy estoy en un programa, hoy hago ronda de entrevistas, básicamente, nada más, porque ayer hicimos una presentación en un colectivo, La Igualdad, y anteayer en La Dignidad, y estuve con varios movimientos, discusiones, debates y eso, más cortos, y hoy ya me estoy volviendo de noche a Montevideo, en medio de la tormenta, y entrevistas básicamente, conversación con medios. Bueno, te agradecemos mucho este contacto, esperamos volver a hablar con vos pronto. Dale. Que siempre son enriquecedoras tus observaciones, y te mandamos un gran abrazo. Un gran abrazo para vos y para Jorge. Bueno, muchas gracias, Raúl, hasta pronto. Chao. Bueno, era Raúl Sibeki con quien estábamos hablando. Estamos cerrando esta primera hora en Horizonte Sur. Jorge Rulli ya se está retirando de los estudios, está camino a Alberti con Mario Cafiero. Vamos a tratar de mantener, por supuesto, el contacto con la gente de Alberti, a pesar de no tener programa, para tratar de recabar información para la próxima edición de Horizonte Sur. Seguramente vamos a estar tratando de seguramente reproducir la información también en nuestras páginas web. Y bueno, ahora vamos a una breve tanda y enseguida volvemos. Continuamos en Horizonte Sur, aquí, bueno, ahora ocupando un poquito este sillón preferencial de Jorge Rulli. Igual todavía sigue con nosotros, ¿no? Porque ya se está por ir a una reunión. Quien les habla, Bernardo Elman, continúa en la mesa Maximiliano Mendoza. Y le dejamos las últimas palabras a Jorge Rulli, a ver. No, primero hace tu tarea. Bueno, acá me pasó algunos temas. Les cuento, a ver. El 13 de mayo arranca en Marcos Paz un nuevo programa que ya ha sido en algún momento un programa muy interesante en Radio Provincia de Buenos Aires, muy tempranito, no pudimos seguir por diferentes cuestiones, pero que se llama Volver a la Tierra, que tiene que ver también con la página en la cual el Grupo de Reflexión Rural tiene con muchas visitas, sí, y arranca en Marcos Paz, en la radio pública. Esto va a ser los lunes a partir de las 22 a 23. Bueno, pero la idea es salir por internet, ¿no? Porque vamos a llegar por internet a todo el mundo. Todo el mundo. Y después, con la grabación, lo mismo que hacemos ahora con Horizonte Sur. Exacto. La colocaríamos en todas las páginas, ¿no? Volver a la Tierra va a intentar darle voz, entonces, a la campaña de respaldo al movimiento neocampesino, de repoblar la tierra. Bueno, es un movimiento muy diverso, que lo que necesita es respaldo, contención, ¿no? Y que se da en todas las provincias, porque realmente hemos recorrido el país y en todas partes hay gente joven que trata de descolgarse de la sociedad, vivir de otra manera, tener hijos en parto natural, construir paredes de adobe, y comer sano, sobre todo comer sano, y tener empleos informales. Bueno, esta es una esperanza importante, ¿no? Es una semilla de nueva sociedad donde las prácticas de convivencialidad, de permacultura y otras son habituales, de manera que lo que queremos es expresar esto por una parte y respaldarlo, ¿no? Estuvimos justamente antes de ayer, hablando de esto con Miguel Grimberg, y él nos hablaba de Miguel Grimberg, al que vamos a tener nuevamente aquí en las próximas audiciones, ¿no? En los próximos programas, como columnista de temas de espiritualidad y de ecología. Y él nos hablaba del Paralelo 42, una de las páginas de pueblos en transición, en este caso de la Argentina, Paralelo 42, El Bolsón, Río Negro. Muy interesante, con muchos videos, con mucho material técnico sobre estas cuestiones y con experiencias que se están realizando en otros países. Y después también fuimos a numerosas páginas que hay de pueblos en transición en Europa, ¿no? Que de todas maneras no expresan un movimiento que es mucho más vasto que los pueblos en transición, sino que expresa un hartazgo de una parte de la sociedad en vivir en estas megalópolis. Por una parte, el hartazgo de vivir en las megalópolis, la necesidad de arraigar en la tierra, y por otra, las terribles dificultades de poder establecerse hoy
en territorios que están ocupados por los ojeros, por las corporaciones, ¿no? Porque te ponen un criadero monstruoso de cerdos al lado o un sojal y estás perdido, ¿no? Realmente, entonces, a veces instalarse en la tierra con la familia implica durísimas luchas, ¿no? Bueno, todo esto es lo que tenemos que ver en este programa de radio, que va a tratar de expresar esta necesidad de arraigo, y de repoblar el territorio para un proyecto de nuevo país, de nueva Argentina, claro. Así es. Recordemos los teléfonos para comunicarse al programa: 4642-5533, 4642-5315. También nos pueden escuchar en vivo a través de www.am690.com.ar. Agradecemos, como todos los sábados, a los amigos de lo de Cacho, Hugo y Compañía, restaurante, parrilla y cafetería, que está ubicada ahí en Emilio Castro 5998, esquina Larrazábal. El teléfono es 2657103. Todos los sábados hay espectáculos. Excepto este. Excepto este. Así es, el próximo sábado vuelven con los espectáculos. Perfecto. Bueno, un abrazo para los amigos allí. Y bueno, un aviso más. Ya está disponible, recordamos, el libro Peronismo, Cuentas Pendientes, de Jorge Rulli. Vamos a tratar de colocarlo en PDF pronto en la página. En realidad no está totalmente disponible, pero bueno, lo que estamos es tomando nota de aquellos que lo quieran, ¿viste? Está para eso el correo. En las próximas semanas vamos a tener ejemplares, o vamos a organizar la presentación seguramente en la librería Hernández. Pero bueno, ¿vos lo has leído o no? Sí, lo estoy leyendo. ¿Y sos muy crítico? ¿De qué tipo? Lo sabés. Pero del estilo, de la información. No, qué sé yo. No puedo ser crítico de tu vida. No sé, no. hablaste también del libro de Sivek y parece que sos crítico de mi libro, entonces hay una situación aquí. Hay celos. Sí, parece. Bueno, ¿qué más tenemos? Yo traje un informe, Dale. En realidad tiene que ver con una publicación de la Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina en relación al Producto Bruto Interno, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que hablamos siempre nosotros acerca de los modelos impuestos en la Argentina. Y es interesante en términos de análisis porque termina de confirmar algunos de los datos que nosotros desde hace mucho tiempo aquí en Horizonte Sur estamos tratando de difundir y que tienen que ver con la reprimarización y la extranjerización de la economía, ¿no? Esto es publicado en relación al primer semestre de 2012. Las variables están analizadas hasta ese semestre, y arrojan datos que son bastante ilustrativos de estas cuestiones que en términos de datos duros, como decía recién, abonan estas informaciones que hablamos, como decía recién, desde hace mucho tiempo. Puntualmente, la Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina viene hablando desde hace bastante tiempo de una composición, del análisis de la composición de las exportaciones, donde se perciben sostenidamente caídas de la importancia de las manufacturas de origen de origen industrial, y un incremento de las manufacturas de origen primario. Hay 4 variables, vamos a tratar de explicar cada una de ellas. Las manufacturas de origen industrial son aquellas que, por supuesto, tienen valor agregado y que de alguna forma obedecen al complejo industrial del segundo sector de la economía. Las manufacturas de origen agropecuario, los productos primarios y los combustibles, los combustibles y la energía, entre las 3 variables suman el 67% de las exportaciones en la Argentina. Esto es interesante ponerlo en debate porque de alguna forma cuestiona las retóricas dominantes propuestas por el Gobierno Nacional en términos de reindustrialización, de la recuperación del valor agregado y de una supuesta reposición del modelo industrial que perdimos durante los años de los primeros peronismos, ¿no?
Para ilustrar un poco más esto que decimos con respecto a la crisis energética, el informe de la Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina indica que en el caso de las importaciones, el rubro de combustibles y lubricantes creció un 16% con respecto al año inmediato anterior, es decir, 2011. Aun cuando se nacionalizó, entre comillas, yacimientos petrolíferos fiscales, cuando se expropiaron las acciones de Repsol, seguimos importando combustible. Y es una situación que, como decíamos recién, no se prevé vaya a ser revertida en los próximos años. Todo en términos de exportación se sigue exportando, sigue la misma matriz exportacionista, duramente exportacionista, y que sin duda alguna, por los intereses creados en torno al negocio de los combustibles y la energía en la Argentina, no creemos que vayan a modificarse con políticas públicas, porque estas obviamente responden a los intereses de las corporaciones y de los mercados globales. Bueno, es importante tener esto presente porque ya en el plano del análisis tributario en relación al Producto Bruto Interno, el informe sobre la recaudación tributaria del primer semestre de 2012, con un esquema exportador, con un complejo exportador, que arrojó el dato de casi 40.000 millones de dólares en términos de exportación, la recaudación tributaria correspondiente al mismo periodo indica que se recaudaron aproximadamente 17.900 millones de pesos en términos de derechos sobre el comercio exterior. El informe de la recaudación tributaria, en base a datos oficiales de la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos, indica lo siguiente, y esto es importante destacarlo también, porque no necesariamente la Argentina está dependiendo en términos de ingresos fiscales de las exportaciones de bienes primarios y de manufacturas de origen agropecuario. La recaudación, fundamentalmente, según este informe, percibe mucho más en términos de impuestos regresivos y aportes y contribuciones de la seguridad social. Solo tomando el dato de que 88.996 millones de pesos es el ítem mayoritario de la recaudación fiscal del primer semestre de 2012, ya nos está indicando que en términos de impuestos a las ganancias, del impuesto al valor agregado y de otros impuestos mayoritariamente regresivos, insisto, la Argentina tiene mayor recaudación tributaria. Y esto más bien creo que viene a ilustrar de que no necesariamente la exportación de soja transgénica en la Argentina tiene que ver con este tipo de equilibrio, sino que se basa fundamentalmente en el aprovisionamiento de divisas. Es decir, la soja transgénica, visto desde este punto, desde esta perspectiva, tiene mucha más incidencia en el sistema financiero que en el esquema tributario. Insistimos, esto tiene necesariamente un parangón con el sistema del agronegocio, que, como decimos siempre, es la asociación de la tecnología, el capital financiero y de una nueva oligarquía prebendaria que ha impuesto este modelo a partir de políticas públicas impuestas por los nuevos administradores del Estado. Son datos importantes a tener en cuenta porque seguramente en los próximos años, ya con los subsidios quitados de algunas empresas del rubro del complejo exportador, estos datos van a sufrir alguna que otra variación, pero la profundización de la reprimarización y de la extranjerización es un hecho concreto.
Estamos cerrando este bloque, enseguida volvemos con Horizonte Sur, tenemos más información, tenemos a Ernesto García con su columna histórica, ya regresamos. Posistancia está buena porque podemos cantar acá, de los costados, así. Ustedes van a salir ahí, así, sí. Perro frente a... Glifosato, matando a la tierra. Todo por su maldita soja transgénica. 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto habrá en su lugar. Glifosato, matando a la tierra. Todas las especies que solían crecer ya no volverán. Mientras tanto, las multinacionales, a costa de la vida de millones, su bolsillo llenarán. Glifosato, matando a la tierra. Todo por su maldita soja transgénica. 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto habrá en su lugar. Glifosato, matando a la tierra. Todas las especies que solían crecer ya no volverán. Mientras tanto, las multinacionales, a costa de la vida de millones, su bolsillo llenarán. Amazonas, pulmón del mundo, ¿o qué será cuando te talen profundo? Arrasando con la selva tropical. Todo pa' poder su soja plantar. Olvidándose la papa y el maíz, que no son combustible pero nos hacen vivir. Glifosato, 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 matando a la tierra. Todo por su maldita soja transgénica. 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto habrá en su lugar. Glifosato, matando a la tierra. Todas las especies que solían crecer ya no volverán. Mientras tanto, las multinacionales, a costa de la vida de millones, su bolsillo llenarán. ¡Su bolsillo llenarán! Cachafaz, mayor ecosistema y la reserva natural de grandes proporciones está en Sudamérica. Vegetación y fauna la que abunda en el lugar. Ya vemos en este mundo es materia artificial. Se cuenta por la selva la leyenda popular. Historias que la ciencia no va a poder explicar. Vegetación y fauna la que abunda en el lugar. Siguen talando bosque porque todo les da igual. Más y más de lo que tienen, ellos más quieren tener. Más y más de lo que hacen, ellos más quieren hacer. Más y más de lo que pueden, ellos más quieren poder. Por ser un ser humano la cabeza va a perder. Lo que digo es lo que veo, veo más de lo que quiero. Mientras cae el aguacero, como no serte sincero. Ametrallo con palabras, te dejamos bajo cero. No somos corderos, tenemos temple de acero. ¡Ey!
continuamos en Horizonte Sur. Son exactamente las 10:34 de la mañana. Repetimos los números para comunicarse al programa. Son el 4642-5533, 4642-5315. Estamos en el barrio de Mataderos, en los estudios de la AM 690 K24 en radio. Hace algunos minutos nos dejó Jorge Rulli, que ya está en camino a Alberti, camino a la actividad que se está realizando allí desde hace varios días. Este fin de semana está prevista la realización de la Asamblea Extraordinaria de Pueblos Fumigados para reclamarle al municipio la reglamentación de una ordenanza conforme a un fallo de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires que establece distancias preventivas para las fumigaciones y para zonas cultivadas con soja transgénica. Así que bueno, un saludo para los amigos de Alberti que seguramente nos están escuchando, en particular para el amigo Oscar de Vicenzi, con quien seguramente vamos a estar en contacto en el transcurso del día. Ahora sí estamos con Ernesto García. Hoy vamos a tener una columna histórica muy particular en relación a los orígenes de la humanidad. Y bueno, no sé qué más nos trajiste, Ernesto. Centralmente eso, a partir de un artículo que salió en el Clarín del 16 de abril, que se titula Decir indio o indígena no es lo mismo. La autoría de este artículo es de la señora Sandra Cecilini, que es politóloga, especialista en desarrollo social y docente de la Universidad Nacional de San Martín. El tema que me preocupa es de la falta de objetividad histórica de parte de la señora Cecilini, que me llama la atención para una graduada universitaria, especialista en estas actividades como la política y el desarrollo social. No sé si es docente en la universidad citada en estas actividades o en alguna otra, pero tampoco me interesa demasiado. Yo puedo estar de acuerdo con esta cuestión de que la palabra indio y la palabra indígena no son lo mismo. De todas maneras, tengo que hacer hincapié en que la autora hace hincapié en la cuestión emocional y la cuestión del prejuicio y en la cuestión etimológica. Yo creo que aludir a la psicología para describir esta situación de que la gente se refiere al indio y no como correspondería al indígena es una exageración. Creo en realidad que esto tiene raigambre histórica y creo que hay algunas cosas que la licenciada Cecilini ignora porque afirma ciertas cuestiones ampliamente difundidas por distintos organismos estatales y no estatales acerca de la consideración de las invasiones, es decir, de los pueblos que invaden otros pueblos, como si esto fuera patrimonio histórico exclusivo de los españoles, de los portugueses que vinieron a América por primera vez. Yo quiero aclarar que hay algunas cuestiones elementales. Digo elementales porque están en lugares que ni siquiera son libros. Son materiales de divulgación hechos en diversas fuentes o son directamente diccionarios. Me refiero al material de divulgación del diario La Nación en base a informaciones de The Times y a los diccionarios hispanos, Salvat y Sopena. El tema es que cuando nosotros hablamos de pueblos que migran, tenemos que empezar a considerar el inicio de la existencia del hombre en nuestra querida y maltratada tierra.
Y por las informaciones que yo he recogido, estos movimientos migratorios, o uno de los primeros movimientos migratorios, son los sucedidos en el Viejo Egipto. El Viejo Egipto estaba ocupado por hombres cuya piel era de color negro. Esos hombres, aparentemente, por lo que yo tengo entendido, habitantes originarios del Antiguo Egipto, fueron desplazados por pueblos provenientes del este, es decir, del Asia central u oriental, que se quedaron, y parece que para siempre. A partir de ahí, he entrado en dudas acerca de qué es lo que ha sucedido con posterioridad y cómo ha sido el comportamiento de los distintos pueblos. Y entonces, para abreviar un poco y salteando, y hasta por ahí nomás, las cuestiones romanas y su derrocamiento, o las griegas y su derrocamiento, o la parcial destrucción de sus culturas, bueno, todos sabemos, o en fin, la gente más conocedora de las culturas y de la historia, sabemos que los hunos fueron uno de los pueblos provenientes del Asia Oriental, más precisamente de la Mongolia. Estos mongoles o mogoles son aquellos que desalojan del poder a los romanos, pero también supongo que buscando otros climas y otras tierras, y no solamente, y otras riquezas, más bien vinculadas con la naturaleza y no con el oro. Pero también tenemos que hacer hincapié en que han sido otros pueblos, y no precisamente de los asiáticos, los que han bajado al Mediterráneo. Predominantemente germanos. A la península ibérica llegan primero que nada los germanos, llámense godos, llámense suevos, llámense vándalos, llámense alanos, que llegan desde la fría Escandinavia al calorcito que brinda el Mediterráneo. Con tal empuje que los godos, divididos en ostrogodos, toman la península itálica, y los visigodos la ibérica. Por supuesto que a posteriori de los visigodos a la península ibérica, en donde quiero concentrar la cuestión, a posteriori llegan en el siglo XVIII nuestros amigos los árabes, que ocupan 8 siglos la península, pero no toda. Se quedan en el sur, se quedan en Granada y sus alrededores, con varios kilómetros obviamente a su alrededor, pero no llegan al norte. Y es en el norte donde astures, vascones y catalanes, que son descendientes de aquellos invasores germánicos, inician lo que se llama primero la resistencia o la lucha por la independencia y después por la reconquista del territorio ibérico. Yo quiero aclarar que los árabes cometieron tropelías, pero con límites. Los árabes llegaron a secuestrar varios centenares de miles de cristianas para proveer a sus harenes. Pero también hay que aclarar que los árabes, porque su religión se los impedía, se los prohibía, respetaron a los cristianos y a los judíos y no los obligaron a profesar sus creencias, por así prohibírselo su religión. Pese a eso, tomaron el territorio e impusieron un orden jurídico a los campesinos existentes previamente a su entrada, a su invasión, como el arrendamiento y el pago de tributos. Yo quiero hacer hincapié en esto. Aquellos árabes durante 8 siglos formaron una cultura y un sistema jurídico al cual yo acabo de hacer alusión.
el cobro de tributos, la imposición de los arrendamientos, y arrendamiento paga el vencido y no el vencedor. El vencedor percibe el tributo y el fruto del arrendamiento que proviene de la propiedad impuesta. Ahora, los árabes cometen un error. El error de los árabes, o su imposibilidad básica, es no tener una unidad espiritual o religiosa, de manera tal de que sus propias disputas interiores es en las que abrevan los cristianos, que sí tenían esa unidad espiritual, para derrotarlos, pero después de 8 siglos. Ahora bien, yo me interrogo, si en el mismo año en que Colón llega a las Indias Occidentales, esto a propósito de que la licenciada Cecilini habla de las Indias como una especie de invento perverso de la corona española. Se llamaban en realidad Indias Occidentales. A los pocos años, toda Europa habla de las Indias Occidentales en oposición a las orientales. Yo a lo que me aboco es a buscar las razones por las cuales estos señores ibéricos se les ocurre, porque no son solo los españoles, sino también los portugueses, venir a América. Habría que hacer la aclaración, que no son los primeros en venir a América. Los primeros en venir a América son otros señores, 4 de los cuales son conocidos jefes normandos, pero que no tienen el propósito político que tiene España. España tiene el propósito político, por lo que yo conozco, de extender la nacionalidad española a estas tierras. Una ambición desmedida, a mi juicio, porque no tenía en cuenta a los pueblos que no tenían nada que ver con la nación española. Pero el hecho cierto es que los españoles no inventan nada. Los españoles son discípulos disciplinados de los visigodos, de los árabes, de aquellos pueblos bárbaros que vinieron del norte, y a quien le gustaba mucho el calorcito mediterráneo. Por algo no salen de Andalucía. No salen de Andalucía los árabes. El tema es que acá me enseñas que está en línea don Dimitriu. Bueno, redondeo. La base del pensamiento, del razonamiento es esta. A mí me irritó profundamente que la señora Cecilini hable de pobres seres o de... Perdónenme, quiero usar exactamente la expresión de la señora Cecilini, que dice que los españoles establecen en el uso permanente del plural indias durante la etapa colonial para amparar el sojuzgamiento de esos pobres seres que quedaron atrapados en una esclavitud escondida bajo múltiples nombres: mita, yanaconazgo, encomienda. Esta la seguimos el próximo programa, para que acá Maxi charle con un amigo de este programa, y me despido hasta el sábado de los amigos oyentes. Gracias, Ernesto. Bien, continuamos en Horizonte Sur. A continuación vamos a hablar con un amigo, un miembro del grupo de Reflexión Rural y además titular de la Cátedra de Comunicación Social de la Universidad del Comahue, Andrés Dimitriu. ¿Estás en línea, Andrés? Acá estoy, sí. ¿Cómo estás? Muy bien, en San Martín de los Andes. San Martín de los Andes. Estamos discutiendo con los amigos de acá las afinidades y diferencias que tenemos respecto al concepto de crecimiento, como se está dando, por ejemplo, en España, en otros lugares. Sí. Y es muy intenso, porque hay estudiantes, hay profesionales, hay gente de la producción, es una variedad muy interesante.
de personas que están empezando a entender y a limpiar un poco el lenguaje economicista que tenemos encima, y que una vez que uno pronunció frases que lo comprometen a ir hacia el desarrollo que actualmente, el desarrollismo que gobierna el mundo, no hay manera después digamos, de romper el contrato, porque es como un contrato verbal que uno no se da cuenta y firma permanentemente. Es como decir, y vamos siempre para adelante. Bueno, esa es una frase muy interesante, salvo que la diga el capitán del Titanic, ¿no? Andrés, en una de tus últimas entrevistas queríamos que, bueno, somos conscientes del tiempo y de que esto, en todo caso, supone una ponencia, ¿no? Pero que nos expliques brevemente cómo asociás el concepto del arrebato territorial desde la historia propia de nuestro continente, ¿no? Y creo que bueno, lo hablás desde las épocas inmemoriales, desde el fondo de los tiempos de la colonialidad del poder, sí, reponiendo esas lógicas a los actuales procesos de acumulación por desposesión, ¿no? Sí, bueno, pocos años después de la llegada de Colón hubo una bula papal que hablaba sobre los descubrimientos. Sí. O sea, algo estaba cubierto, se lo descubría, algún navegante lo descubría, se quedaba con un porcentaje y el resto iba, por supuesto, en posesión con unos firuletes en el mapa que indicaban que ese territorio descubierto pertenecía al rey. La práctica siguió todos los siglos, es decir, se descubrían cosas, pero desde allí al mapa genético que el presidente Bill Clinton decía que era el mapa más maravilloso que haya descubierto el ser humano, la apropiación de territorios en cualquier escala, no importa si es la genética de una persona que es resistente, suponete, no sé, a ciertas condiciones climáticas, y que efectivamente han salido a buscar genes en los pueblos de América Latina para ver cuál era más resistente a qué tipo de enfermedades o insolación o lo que fuera, o el continente físico. La idea es la apropiación. Entonces, poco importa si es un mapa genético o un mapa de la provincia de Córdoba. En realidad estamos hablando de que la dimensión, el mecanismo de fondo es lo que está mal. Claro, como que hay cartografías del territorio y cartografías del cuerpo que aplican las mismas lógicas de apropiación. Totalmente. Y el gran problema que existe es justamente la cuestión de no sentir el territorio como propio, es decir, estar alienado de su propio territorio. La alienación como fenómeno de separación, digamos, vamos a decirlo así, espiritual, física, de identidad cultural, política, social, ecológica, es decir, no sentirse parte de. Entonces, por eso hay una hiperproducción urbana de material de entretenimiento, es decir, la producción simbólica, no aquella que permite discernir, comprender, debatir, reflexionar, sino aquella que está pensada para generar diferentes géneros que generan adrenalina. Por ejemplo, el festival, digamos, pseudo-político, digamos, de la cháchara de los políticos profesionales, que tocan, por supuesto, de refilón aspectos centrales, pero en definitiva lo que está ocurriendo es mucho mayor y está pasando por debajo. Así que más o menos, es decir, yo creo que hay una lógica colonial que poco se ha modificado, sino que y mucha gente piensa que esto es nuevo y que si uno habla del mapa genético es una cosa y se habla de la geografía de África o de América Latina es otra. Pero en definitiva el mecanismo de fondo es yo sé algo que vos sabés y bueno, que vos no sabés, entonces tengo el derecho a ocuparlo. Y hace poco hablé con una persona que tiene un alto cargo la verdad es que no sé en este momento qué cargo tiene en Nación, pero es alguien que fue presidente del INTA, me refiero a Carlos Casamiquela, y me decía que la ley de semillas no va a salir. ¿Cómo que no va a salir? No va a salir antes de las elecciones, va a salir después, me dice. No, pero esto es un escándalo, le digo. ¿Cómo podemos hacer esto? Es decir,
la ley de semillas es otro de los puntos, los hitos necesarios del mismo sistema de la apropiación de semillas, que es un conocimiento ancestral que corresponde a las generaciones y hacia la transmisión intergeneracional de conocimientos. Es la experiencia en el campo y qué especies son y variedades son las que más nos sirven para qué zonas y qué lugares. La apropiación de eso es exactamente igual que el land grabbing o el arrebato territorial. Ahora, me parece que en ambos casos, me refiero tanto a los territorios como a los cuerpos, hay instrumentos que expanden las posibilidades de apropiación, ¿no? Así como en los territorios antes se consideraban a ciertas áreas como improductivas o carentes de un valor económico, y que hoy, gracias a la ciencia y la tecnología aplicada, pueden ser explotados. En el caso de los cuerpos ocurre lo mismo, ¿no? Me parece que en este caso particular el Estatuto Científico Occidental demuestra una vez más que ya no está al servicio de la emancipación del hombre, sino en todo caso para conocer mejor tanto a sus cuerpos como a sus territorios y dominarlos mejor, ¿no? Sí, suena casi a Caperucita, ¿no? Ingeniero, qué lupa tan grande que tiene. Claro. Sí, tal cual, o sea, y sí, para dominarte mejor. Pero sí, está lleno de ejemplos pero me parece importante resaltar la cuestión del lenguaje previo, la legitimación previa, incluso de aquellos que son dominados, o cómo hacer para sacarlos del juego o incorporarlos como socios minoritarios para que no joroben. De ahí que hay, por un lado, el silencio, el ocultamiento del problema, es decir, para que nadie se dé cuenta, distraer, o bien la saturación informativa. Claro. Vea, joven, si se interesa esto, lea este informe de 900 páginas, mañana hablamos. Y está lleno de tecnicismos y es imposible que nadie pueda interpretarlo. Pero básicamente dice, yo lo descubrí igual que en 1490 y pico, es mío, ahora usted haga lo que quiera, yo le permito participar, ¿no? Eso es una cuestión. Y después está lleno de ejemplos de nuevas incorporaciones que van, van sumando capital a todo esto, pero son decisiones de tipo comercial, no son de tipo científico. La ciencia viene después. En realidad el interés, por ejemplo, en la India había enormes variedades, Vandana Shiva y otros dicen que había 90.000 variedades de arroz. Y como el arroz blanco era preferible porque los blancos europeos pensaban que del papel higiénico al arroz, a la harina, todo tenía que ser blanco, porque si es blanco es sinónimo que es bueno, básicamente había una especie de racismo genético, y entonces también pasó con el algodón. El algodón, hay muchas variedades de algodón de color. En ese momento no sabían el valor comercial que tenían, así que lo despreciaron, y ahora desesperadamente buscan las semillitas de algodón de otro color para ver si las pueden ingresar al circuito comercial. Claro. Es decir, y lo mismo pasó con el arroz. Recién cuando apareció el arroz basmati y el yamaní, no sé cuánto, salieron desesperadamente a buscarlo y volver a meterlo en el mercado porque lo habían despreciado. Es decir, que la ciencia corre detrás del comercio. Claro. Es apéndice del sistema comercial, y el sistema comercial se maneja con un imperativo que es el dinero. Es el aspecto menos estudiado, por ejemplo, en la comunicación, incluso en la economía política de la comunicación. Los colegas que trabajan en el tema no han indagado todavía en profundidad la enormidad de situaciones que se dan alrededor del dinero como otorgador de precio, ¿no? Justamente, claro. Y distanciador entre personas, culturas, y todo eso. Andrés, y falta todavía agregar la reacción de las personas que se van dando cuenta de esto, de los cuales el GRR está en un lugar privilegiado, porque aunque somos pocas personas, hay una capacidad interpretativa que molesta enormemente muchas veces,
pero que en definitiva, bueno, que sabrán cómo digerirlo, pero no es nuestro problema, ¿no? Sí. Lamentamos que no contar con más cajas de resonancia, ¿no? Sí, pero no, francamente no me preocupa. Me parece que es casi secundario. La caja de resonancia por ser masivo, digamos, ¿no? O sea, alcanza con que sean grupos que estén sosteniendo en diferentes lugares del país una antorcha de alerta, ¿no? Una lámpara, algo que mantenga el interés por la relación sociedad-naturaleza, ciencia, discurso, lo rural, el retorno al campo, en fin, varias cosas más. Andrés, lamentablemente nos quedan pocos segundos. Te agradecemos enormemente por esta comunicación y bueno, vamos a continuar con este debate que insistimos, vamos a tratar de replicarlo más seguido en nuestro programa y por supuesto te vamos a estar llamando para eso. Un gustazo y hasta pronto. Un gran abrazo. Chao. Nos estamos despidiendo, estimado Maximiliano Mendoza. Le dejo el final a usted. Usted hoy casi conducido Horizonte Sur. Pero por favor, hágalo usted, que yo extraño escuchar su voz al saludar y al despedirse. Nos estamos despidiendo, agradecemos a todos los oyentes, tanto en radio, que son muchos, tanto en internet, que son muchos también, y después las réplicas que tenemos en todas las páginas. Agradecemos por adelantado. Así es. Y el domingo lo pueden seguir también aquellos marcospacenses que no lo han escuchado en la radio pública de Marcos Paz de 15 a 17 horas. Muy bien. Bueno. Nos vamos hasta la semana próxima con Ruli, seguramente acá en el estudio a las 2 horas. Leímos Franco un ratito. Chau, hasta la semana próxima. Horizonte Sur, con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural. Horizonte Sur los invita a una mirada desde la ecología sobre la política, el peronismo y los nuevos colonialismos, los modelos de las nuevas dependencias que nos colonizan, la soja, la megaminería, los agronegocios y la producción de biocombustibles. Nos desvelan las amenazas a nuestra soberanía y a nuestros patrimonios. Horizonte Sur, radio, con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural.